날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주
Si esta tarde vamos a cantar unas alabanzas y Dios nos permite el culto de la tarde, ¿no? Para poder escuchar también la palabra. Para iniciar vamos a cantar. Vamos a cantar el himno 35 del himnario bautista. Himno número 35 del himnario bautista. Vamos a cantar, hermanos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Si vamos a seguir alabando, hermanos. Vamos a cantar el himno 94, hermanos. Himno número 94, Tierra de la Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado
porque en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Sí, gracias a Jesucristo, ¿no? Con su sangre nos ha hecho parte de la familia y nos ha redimido, ¿no? De todos nuestros pecados. Vamos a seguir cantando, sí, hermanos, un himno más. Vamos a cantar el himno 194. Himno 194, El Salvador te espera. En tu alma desea Jesús hoy entrar, no le quisieras abrir. No hay nada en el mundo que te ha de apartar, que tú le vas a decir. Tanto el Señor te ha esperado a ti, y aún hoy te espera otra vez. A ver si la puerta le quieres abrir. Quiere él entrar donde estés. Si tú te decides a Cristo
Cristo venir, Él para bien te dará. Por Él tus tinieblas tendrán que salir, y con su luz te guiará. Tanto el Señor te ha esperado a ti, y aún hoy te espera otra vez. A ver si la puerta le quieres abrir, quiere entrar donde estés. Sí, vamos a cantar un último himno, hermanos, y también podamos, ¿no?, prepararnos también para poder testificar, orar, ¿sí? Vamos a cantar el himno 323, vamos a cantar. El himno 323, en Jesucristo, el Rey de Paz. En Jesucristo, el Rey de Paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Sí, hasta aquí vamos a cantar, ¿no? Realmente también por medio de estas alabanzas se puede encontrar, ¿no?, paz en nuestro corazón. Sí, vamos a invitar, ¿no?, al presentador, si está listo.
Sí. Vamos a orar, ¿no? Luego va a pasar, ¿no? Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta tarde por el tiempo que nos has dado. Aún también, Señor, por las actividades que se han podido realizar durante este tiempo para anunciar tu evangelio. Han llegado muchas personas, han escuchado la palabra, Señor, el evangelio, han recibido la salvación también. También nuestro corazón necesita también seguir alimentando. Por ese motivo, Señor, esta noche también nos permites poder una vez más reunirnos para poder escuchar tu palabra. Permite también que puedan llegar tus hijos y así también puedan recibir esta palabra, Señor. Por eso te agradecemos y queremos dejar en tus manos, Señor, este tiempo del culto de la tarde. Todo esto te lo pedimos y así te lo dejamos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí. Sí, ahora vamos a pedir, ¿no? Si algún hermano desea testificar, expresar su corazón. Muy importante, ¿no? Esta tarde también puede aprovechar cómo se han realizado actividades y cómo ha podido recibir, ¿no?, en su corazón también alguna palabra, alguna promesa. Entonces, ¿no? De manera libre, ¿no? Puede pasar acá adelante y poder compartir también su testimonio, ¿sí? Si alguien desea testificar, adelante. Buenas tardes, hermanos. Un versículo en Proverbios. Quiero leer capítulo 20, versículo 18. Voy a leer. Si me pueden acompañar, Yanko. Entonces, y voy a leer. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Y ¿no? También podía agradecer a Dios, ¿no?, por este tiempo que pudimos ir a Sucre. En mi corazón, ¿no?, yo no esperaba, ¿no?, como había mencionado el anterior domingo, no pensaba ir, ni esperaba, ni nada de eso así en mi corazón, pero como ministra también mi vida es solamente obedecer, ¿no?, y ver también la voluntad de Dios en mi vida. Si yo quito esto, yo no quiero nada, de verdad, pero mi deber es eso, ¿no? Amén nomás. Y ahí está todo dentro de la voluntad de Dios. Y estando allá también, siempre, ¿no? Ahora que es el enfoque para el campamento mundial, también Samoni tiene un corazón, ¿no?, más amplia vista, todo está pensando, ¿no?, para cómo trabajar por cada área, así, ¿no? Pues yo no sé, no pienso, pero así yo podía recibir la gracia de poder participar allá y también poder oír el corazón de Dios a través de su palabra, también por las comuniones, también con mis compañeras, ¿no?, las ministras, trabajando juntas, también compartiendo el corazón. Yo tenía mucho agradecimiento, ¿no?, y por ese tiempo, ¿no?, por esos momentos en mi vida, también nos podíamos intervenir entre nosotras, compartir el corazón, ¿no?, y también ver el nivel también, ¿no?, oye, ¿no? Eso siempre es el entrenamiento de la vida, ¿no? Entonces, ¿quién oye, no oye? Aún entre nosotras. Entonces, por eso tenía agradecimiento en mi vida, ¿no?, porque yo también tengo que practicar en mi vida. O ver, ¿no? ¿Practico o no practico a escuchar así, no? Entonces, eso también, y Samoni también nos compartía, ¿no? También nos exhortaba un día. Entonces, para nosotros personalmente, ¿no?, en mi vida, la exhortación y la intervención y esa palabra, ¿cómo se dice? Presión, ¿no? La presión me encanta. Porque la presión a mí me hace salir de mi límite, no me hace vivir dentro de mi límite, dentro de mi capacidad o dentro de mi comodidad. La verdad, me gusta mucho la presión. La presión me saca
me exprime todo de mí, ¿no? Entonces, y esa adrenalina a mí me gusta, ¿no? Entonces, y la intervención también, eso no puedo obviar, ¿no? Entonces, esos son parte de mi vida de creencia, parte de mi entrenamiento. Entonces, me gustaba, ¿no? Eso, experimentar eso, pasar eso, porque luego se ve el resultado. Como las langostas, ¿no ven? Saltan sin saber dónde van a caer, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en mi vida, ¿no? Entonces, eso me gusta. Y por eso también compartiendo, ¿no? Como aquí dice, los pensamientos con el consejo se ordenan, dice. Es cierto. Si yo no recibo consejo, ¿y el consejo cuándo va a venir? Porque yo cometo error, yo cometo falta, me equivoco. ¿Por qué? Porque confío en mí mismo o simplemente por el mismo hecho de no pensar profundamente, ¿no? Entonces, más detalladamente. Entonces, eso es lo que a mí me permite por recibir intervención, exhortación, corrección, pero no se queda ahí si no hay un propósito, sino para que pueda ensanchar mi vista y mi corazón. Entonces, eso es lo que yo vivía todo este tiempo en Sucre, ¿no? Y un día Samoni nos exhortó también bastante, ella, pero yo no me siento mal porque es verdad, porque yo no he pensado, no he visto, o nosotros no pensamos, no vemos, o no puedo decir ella fue, ella es, o yo le dije, no se puede hablar eso. Entonces, eso es lo que yo podía, ¿no? Vivirlo durante la preparación y el campamento de inglés y aún después. Y sin guía, ¿verdad? El corazón se suelta, ¿no? Es importante, no tanto si sabe o no sabe las cosas, sino que cuando mi corazón se suelta, ¿no? Cuando yo no considero ya guía en mi vida, ¿no? Entonces, así nada más yo, sin darme cuenta, estoy llevando una vida corrupta, ¿no? Corrompida, así en sí misma nada más. Entonces, eso es lo que Dios me enseñó hasta el último momento, ¿no? Hasta el último momento. Y justamente el pastor Terry nos podía compartir, no tengan miedo a equivocarse, no se muestren limpios. Entonces, las mismas palabras que muchas veces yo hablaba, veía y escuchaba, entonces yo escuchaba del pastor, ay, y me daba una conexión así en mi corazón. Ay, Señor, así, ¿no? Realmente estoy en un proceso de desarrollar la vida de fe en mi vida, ¿no? Los fracasos, los errores, me permite desarrollar la fe para avanzar, ¿no? Porque muchas veces me puedo quedar o me quiero quedar en una situación, pero no se trata de eso en mi vida de creencia, ¿no? Sino avanzar, sobrepasar eso, porque hasta el punto de viajar, yo ya lo daba, no voy a ir así mirando la situación, no porque no tenía dinero, sino simplemente por no tener corazón, la decisión en mi corazón. Pero gracias a Dios, no estoy sola, ¿no? Siempre hay alguien que te va a hablar, te va a compartir, si no es Samoni, otra ministra, o tu compañera, o tu esposo, así, ¿verdad? Entonces, eso sucedía. Entonces, yo ya lo di por perdido, pero Samoni nuevamente me llamaba, ¿no? Yo dije, ya no me van a decir nada, tranquis así, pero Samoni nuevamente yo podía recibir la misericordia de Dios. Como es, decida de una vez, ¿va a ir o no va a ir? Entonces, cuando yo escuché esa palabra, rápido yo cambié, tuve arrepentimiento en mi corazón. Sí, Samoni, voy a ir, sin pensar nada más, sin decir nada más. Sí, voy a ir. Entonces, ¿no? Y así, nos fuimos felices. Y por eso tengo agradecimiento a Dios, por eso con el consejo se ordena mi camino, con el consejo y la intervención de los siervos, de los hermanos, de la palabra, de la iglesia, se ordena mi camino, mi vida. Entonces yo puedo tener testimonio y agradecimiento en mi vida, así, ¿no? No importa la situación, buenas o malas, todo tiene sus altibajos. Entonces eso es lo que yo podía ver y también cómo nosotros, ¿no? Podemos pelear en la cocina también, en preparaciones y todo eso. No solamente ver, esta es mi área, esto nomás voy a hacer. Y sin ver, aún viendo que aquí falta, allá falta, no se puede trabajar así. Sino, podía sentir mi corazón, soy dueña, ¿no? Entonces aquí está Samoni.
Entonces debe ser así como está Samoni o como haría Samoni, entonces la guía. De esa manera sí trabajábamos uniendo nuestros corazones entre las ministras, también riendo, compartiendo, momentos llorando, así fue muy hermoso de verdad ese tiempo para nosotros, aunque estábamos recansadas, rendidas, ¿no? Entonces, pero el Señor nuevamente nos daba fuerza cada día, ¿no? So, yo quiero agradecer a Dios lo que yo podía aprender y disfrutar eso en mi vida. Y también Pastor nuevamente nos dijo eso, ¿no? Que no tengamos temor a recibir exhortación, más bien que por la exhortación nosotros recibíamos más sabiduría. De hecho, porque eso me hacía pensar, reflexionar. No, ucha, ¿por qué no pensé esto así? Ay, no pensé. Pero si hubiera pensado de esta manera, esto sería así. Y si hubiese preguntado. Entonces, eso genera poder crecer mi sabiduría, mi idea, mi pensamiento. Eso es de Dios, no es mío, ¿no? Entonces Dios nos daba así, porque vacía el corazón la exhortación. Eso es lo que yo podía vivir, ¿no? Y quería compartir con ustedes, ¿no? Agradecer a Dios, ¿no? Y a la iglesia. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, evangelista. Un último testimonio, quien desea también esta tarde poder testificar cómo ha podido participar, ¿no? Del campamento también. De manera libre puede pasar, ¿no? ¿Alguien desea testificar? Aprovechar esta oportunidad, ¿no? Sí, adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, yo solo quiero agradecer a Dios que me haya permitido subir, porque me da a veces miedo, pero como siendo impulsada, ¿no?, por los siervos, como Pastor Daniel dice, un 99% solo es salir y el 1% ya Dios proveerá. Pero más que todo quería agradecer desde Argentina, ¿no? Una hermana me decía, llegando de Argentina, los jóvenes, ¿por qué no testifican así, no? Por lo menos viajé a Argentina, así, ¿no? Entonces yo también quería agradecer eso, ¿no? A Dios que me permitió primero viajar el año pasado a Argentina y ahora a Perú y recientemente a Sucre. Pero yo quiero un poquito compartir cómo mi maestra que me tocó en el campamento de Perú cambiaba mi enfoque de cómo yo estaba viendo las cosas y por lo cual yo también avancé a Sucre. Ella me decía, yo le decía, voy a descansar así llegando a La Paz, pero me exhortaba, me decía, no, y así, ¿descansar? Y me miraba, yo, sí, pero me decía, ¿misionera haría eso? Y yo, no. Ella ya está pensando, ¿no? Ya apenas llega, pregunta así cada área y yo, cierto, dentro de mí, pero me decía y me contaba su testimonio y yo podía ver ahí la obra de Dios. Entonces yo quería estar como en su lugar, experimentar más y más la obra de Dios, porque me decía, tú tienes un corazón débil. Y yo, cierto, ya, porque corazón débil es cuando yo acepto un pensamiento y fácilmente se apodera de mí y me dejo arrastrar por ese pensamiento, pero gracias a Dios me decía, avanza, te caigas, te levantas en la iglesia, tropieces, todo lo que… Pero tú avanza, 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 porque ella me contaba su testimonio de allá, cómo están viviendo en la iglesia de Sucre, y yo decía, cierto, ya, así, a veces de verdad yo me olvido de verdad de ver todo lo que Dios ha hecho por mí, ¿no? Y de verdad yo eso quería agradecer y también pedir, ¿no?, sus oraciones, porque a veces mi corazón, siendo joven, quiere ver a otro lado y mirar a otro lado, pero tan solo viniendo a los cultos, también el evangelista Rubén ayer nos compartía en el grupo de jóvenes, de venir a la iglesia, de negarse, y de verdad, o sea, yo no quiero venir, pero Dios quiere, así.
Yo también eso quería testificar un poquito al año pasado, cuando fuimos a Sucre con misionera. Yo me vine con esa palabra de que Dios quiere así, porque ya decía, se van a inscribir al campamento de Sucre, o sea, anticipadamente, porque los de la universidad van a inscribir a todos sus estudiantes. Y yo, ¿cuántos son? 5,000. Yo, ay, no, no va a haber espacio para los jóvenes de otros departamentos ni para los de la fundación. Y me vine con esa palabra, Dios quiere así, pero yo no quiere. Entonces es como algo, una guerra muy, o sea, todos los días. Y yo esa parte, ¿no? Gracias a Dios. Y sí, eso, gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Sí, en esta oportunidad ahora vamos a escuchar la palabra, sí. Para eso espero que puedan también poner sus celulares en modo vibración y si es posible apagar, sí. Vamos a invitar al evangelista Adán Paco, quien está ministrando en la iglesia de Ribera Alta, sí. Vamos a escuchar atentamente, sí. Evangelista, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Ya, ¿están cansados? Vamos a leer la Biblia esta tarde. El libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 3. El libro de Éxodo, capítulo 3. Desde el versículo 1 voy a dar lectura. Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de la tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hasta el versículo 12.
Y estoy agradecido, ¿no?, con Dios que me permite poder estar aquí en la ciudad de La Paz. Estaba durante todo ese tiempo en Sucre para la preparación de lo que es el campamento de inglés. Los que han ido al campamento de inglés, ¿qué le pareció? ¿Una bendición o maldición? Era una gran bendición, ¿no? Dios nos permitió disfrutar de todas las cosas y Él ha llenado de verdad nuestro corazón con la esperanza. Y nosotros como seres humanos constantemente estamos bajo la influencia de este mundo, ¿o no? ¿O no es así? Constantemente, ¿no? Constantemente, este mundo se vuelve más atractivo, ¿o no es así? La corriente del mundo parece más atractivo que la corriente del Evangelio de Dios. Por esa causa nosotros necesitamos, ¿no?, la palabra para fortalecer nuestro corazón. Sin la palabra, entonces fácilmente podemos ir bajo la corriente de este mundo, ¿sí o no? Fácilmente podemos vivir. Hay muchos jóvenes, ¿no?, que como sienten esa parte, ¿no?, en su vida personal, y como a este mundo es un poco difícil de evitar, ¿no? Algunos sí son arrastrados, es verdad. Entonces muchas personas, ¿cómo califican esta parte? Califican que esta persona no tiene la fe, ¿no? Así, porque por falta de fe y el mundo la ha tentado, ¿no? Ya sé. En ese tiempo el tema de carnavales, por ejemplo, ¿sí o no? ¿Verdad? El tema de carnavales y la tradición, la cultura que conlleva, ¿no?, a las personas. Entonces, de esa manera, ¿no?, supuestamente hacen esas presentaciones. Sí, los carnavales es un buen tiempo para pasar en familia, disfrutar, etcétera. Pero muchas personas van a extremo, ¿no?, de esa parte. Aparentemente es una corriente que les lleva a vivir una vida feliz, ¿o no? ¿O no es así? Para las personas que viven en ese mundo, en ese ambiente, es algo que a ellos les llena de felicidad, de gozo. Pero todas esas cosas que ellos hacen son pasajeros, ¿o no es así? Son pasajeros, ¿no? Son temporales. Al final pasa ese tiempo y no hay ninguna satisfacción en su corazón. ¿Qué es lo que existe? Existe la amargura, el dolor, nada más en su vida. En cambio, Dios ha preparado para nosotros la iglesia. Dios ha preparado para nosotros un camino diferente por medio de Jesucristo. ¿O no es así? Así es. Por medio de Jesucristo Dios ha preparado algo diferente. Por medio de Jesucristo nosotros podemos disfrutar de todas las cosas que Dios ha preparado. Es verdad, como algunos tal vez y consideran, no soy digno, tal vez no merezco. Sí, puede ser, pero más allá de que merezca o no merezca, Dios ha preparado eso. ¿O no es así? No por merecer, no porque se lo merecía, no porque se lo ha ganado, sino porque Dios ha dado su misericordia. ¿O no es así? Dios ha dado su misericordia por esa razón. Muchos hermanos pueden disfrutar de la obra de Dios, pueden ver y pueden decir, uy, Dios me ayuda. Sí, es verdad, Dios ayuda. Dios le da la gracia. ¿Por qué? Es su hijo. ¿Sí? Así. Hay otras personas que por no considerar la palabra de Dios, entonces, ¿qué siente? Siente que no tengo la fe, ¿verdad? No tengo la fe. Por esa razón vivo así. Esta mañana el pastor estaba compartiendo, ¿no?, sobre Jacob. Jacob fue bendito, ¿no? Jacob recibió la bendición, ¿no? Sí, Jacob recibió la bendición porque tenía fe. Jacob recibió la bendición
porque se lo merecía. Para empezar, Jacob no tenía la fe. Y Rebeca, su madre, le dijo a Jacob: tu hermano Esaú o tu padre va a bendecir a tu hermano, ¿de verdad? Entonces, cuando en ese momento Rebeca le dijo a Jacob: anda y tráeme 2 cabritos y yo voy a preparar un rico guiso para tu padre y para que recibas la bendición. Entonces, Jacob quería hacerlo o no quería hacerlo. ¿Quiere o no quiere hacerlo? No, no quería. ¿Sí o no? Cuando él escuchó esa palabra, ¿qué dijo Jacob? ¿Qué respondió? Jacob respondió: ay, ¿cómo yo puedo presentarme así? En vez de tener la bendición, voy a tener la maldición. Así dijo, ¿sí o no? Así habló. Yo voy a obtener la maldición en vez de tener bendición. Además, mi hermano es hombre velloso, yo soy lampiño. Entonces, Jacob tenía interés en suplantar a su hermano. ¿Tenía interés? Jacob quería suplantar a su hermano. ¿Quería competir con su hermano para recibir la bendición? No. ¿Por qué? Porque él entendía muy bien: yo soy débil. ¿Sí o no? Yo no puedo hacer nada. Mi hermano es un hombre fuerte, un hombre diestro, un hombre que puede hacer grandes cosas. ¿Yo cómo puedo compararme con mi hermano? Si yo me presentaría delante de mi padre me palparía, ¿y qué va a suceder? Me va a maldecir mi padre, ¿sí o no? Así, de esa manera él veía. Por eso, mirando su condición, cuando Jacob mira su condición, ¿quiere avanzar conforme a la palabra de su madre o no? No quiere, ¿sí o no? Cuando Jacob mira su condición, no quiere avanzar. Jacob mira su condición: yo no puedo, yo no soy como mi hermano es un hombre fuerte, yo no puedo ser como él, yo soy diferente. No, de verdad, mi padre rápido me va a encontrar que yo soy Jacob, ¿sí o no? ¿Qué le voy a decir a mi padre? Él me preguntará: ¿quién eres? ¿Y yo qué le voy a decir? ¿Verdad? Tenía bastante conflicto dentro de su vida. Entonces, Jacob recibió y fue bendito por causa de ¿quién? ¿Por qué recibió la bendición Jacob? Por la fe de Rebeca. ¿Sí o no? Jacob recibió la bendición por la fe de Rebeca. Rebeca tenía la promesa. Por esa promesa, Rebeca impulsaba a Jacob. Hermanos, cuando Dios quiere trabajar en nuestra vida, cuando Dios quiere usar nuestra vida, ¿qué decimos nosotros? No creo, ¿sí o no? No puedo. Yo escuchaba una hermana, ¿no? Decía, hasta incluso está planificando, ¿no? Para cuando se vaya de este camino. ¿Qué piensa? Si Dios no me ha elegido para este camino, entonces yo estoy pensando hacer tal. Entonces entró al seminario, ¿no? Entonces, ¿cómo piensa? Si no me sale esto, entonces yo voy a buscar otra manera. Ya tiene un plan, ¿sí, no? ¿Verdad? ¿Ya por qué hace otro plan? ¿Por qué hace otro plan? Porque no tiene la convicción de su llamado, ¿sí o no? Por ahí nomás un día Dios me desecha, entonces tengo que preparar algo, ¿sí o no? ¿Verdad? Por ahí nomás, este camino no es para mí, entonces un día Dios me va a desechar, entonces tengo que buscar, ¿verdad? Por esa razón el corazón como no puede tener esa tranquilidad.
Por eso siempre va a vivir con un corazón bien susceptible. ¿Me dejo entender? Siempre va a vivir susceptible. Un día va a pensar que va a estar en ese camino, otro día va a pensar que está en el afuera. ¿Me entiende? Así vive. No tiene estabilidad. ¿Por qué? Porque no puede ver el llamado de Dios. Jacob, de verdad, él no quería. ¿Cómo yo voy a suplantar a mi hermano? Pero Rebeca, ¿qué decía? Tú vas a ser bendito. Así, ¿sí o no? Tú vas a recibir la bendición. Pero yo soy lampiño. Tú vas a recibir la bendición. ¿Es verdad? Si me palpa a mi padre, tú vas a recibir la maldición, la bendición. ¿Sí o no? Y si se da cuenta mi padre que yo soy un estafador, la maldición va a venir a mí. Así hablaba o no. Entonces su madre, ¿qué le dijo? Rebeca, ¿qué le dijo? Rebeca le dijo, tu maldición sea sobre mí. ¿Es verdad? Sí. ¿Quién le está dando la seguridad a Jacob? Rebeca le da la seguridad, ¿verdad? ¿Jacob tiene la seguridad? No, Jacob no puede. Jacob constantemente se mira su condición. Jacob constantemente mira, yo quisiera ser como mi hermano fuerte, quisiera ser como mi hermano hábil, quisiera ser así, pero no puedo. Entonces vive en un mundo feliz o un mundo depresivo. ¿Me dejo entender? Vive en un mundo amargo, ¿verdad? Queriendo competir con su hermano, ¿quién es mejor? ¿Esaú es mejor o no? Es verdad, Esaú es mejor. Es verdad, Jacob, conociendo su condición, no quiere desafiar, no quiere competir. Por esa causa, Jacob, al recibir la palabra de Rebeca, por la palabra de Rebeca él hizo. ¿Es verdad? Si tu padre te pregunta quién eres, hijo mío, tú vas a decir que te llamas Esaú. ¿Sí o no? Entonces su padre será un tonto, ¿sí o no? No se da cuenta, ¿no? ¿O sí se da cuenta? ¿Se da cuenta, sí o no? Se percata. Por eso cuando Jacob se presentó delante de su padre, entonces le dice, heme aquí tu hijo, toma ¿cómo se llama? El guiso. Entonces su padre, ¿qué le dice? ¿Quién eres tú? Le pregunta, ¿sí o no? ¿Qué le dice él? Soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Así dice, ¿sí o no? Entonces, al escuchar la voz, ¿su padre distingue o no distingue? ¿Así tú eres Esaú? Le dice, ¿sí o no? ¿Tú eres Esaú? Ay, pero no pareces Esaú, tu voz es la voz de Jacob. ¿Sí o no? La voz es de Jacob, escucho la voz de Jacob. ¿Cómo tú puedes decir que eres Esaú? A ver, ven, acércate a mí, te voy a palpar. Voy a comprobar si tú eres mi hijo, ¿sí o no? Entonces se acerca y le palpa, ¿sí o no? Y cuando le palpa, ¿qué encuentra? ¿Los brazos de Jacob o los brazos de Esaú? Cuando le palpa, los brazos tiene de Esaú, ¿sí o no? ¿Verdad? Qué raro. A ver, ven un poco, te voy a oler, ¿sí o no? Entonces, ¿el olor de quién tenía? ¿Olor de Jacob o olor de Esaú? Tiene el olor de Esaú, ¿sí o no? Huele. De verdad. Tú eres mi hijo entonces. Aunque tu voz es diferente. ¿Verdad? Esto por esa razón entonces, ¿lo bendice o no lo bendice? Lo bendice. ¿Su condición de Jacob le permitiría recibir la bendición o no? No le permite. Pero por medio de Rebeca, que ha preparado todo, ¿puede recibir la bendición o no? Hermanos, nosotros no teníamos la condición para recibir la bendición.
Nosotros no teníamos la condición mínima para poder estar en este camino o ser parte de Dios. Pero Dios trabajó en gran manera. ¿Y quién se encargó? ¿Quién se encargó de poder de ser nosotros hijos de Dios? Jesucristo. ¿O no es así? Jesús se encargó. Jesús se encargó de ponernos su piel. ¿O no es así? Jesús se encargó de ponernos su sangre. ¿O no es así? Jesús se encargó de que nosotros seamos benditos, ¿o no? Sí, por esa razón nosotros somos benditos. Por esa razón nosotros podemos decir, soy justo, ¿o no? Por esa razón nosotros podemos tener la convicción, yo un día muero, ¿dónde voy? Al reino de Dios, ¿verdad? Por esa razón podemos tener esa convicción conforme a la palabra, mas el justo por la fe vivirá, ¿o no es así? Entonces la palabra nos da esa convicción. Tú eres justo, puedes vivir por la fe, ¿o no es así? ¿O no puede vivir por la fe? Algunas veces Satanás me pone en mi pensamiento, tú no tienes la fe, ¿entiendes? Tú no tienes la fe. Cuando yo escucho esa voz, entonces me empiezo a tener bastante como dificultad, ¿no? No tengo la fe, de verdad, no tengo la fe. Como no tengo la fe, entonces ¿qué quiero hacer? Creo que tengo que buscar un trabajo, ¿entiendes? No tengo la fe, entonces tengo que pensar en mis hijas, ¿sí o no? No tengo la fe, entonces tengo que salir de este camino. Este camino no es para mí. De esa manera constantemente Satanás me atormenta. Entonces, alguna ocasión, por medio de la palabra, yo me doy cuenta. Entonces, ¿por qué estoy viviendo dentro de este camino? Cuando he sido llamado a este camino, ¿tenía la fe? ¿Entiendes? Cuando he sido llamado a este camino, ¿yo tenía la fe? No tenía la fe. ¿Entiendes? Cuando he sido llamado a este camino, cuando me invitaron así, yo no tenía la fe. Yo cuando entré a este camino, pasando 3 meses, me arrepentía de haber entrado. ¿Entiendes? ¿Por qué entré? ¿Qué estaba haciendo? Pero Dios me confirmaba a través de la palabra día tras día que pasaba. Eso llenaba mi corazón. Sí, de verdad, cuando miraba mi condición, todo era contrario, diferente. Pero a medida que va pasando el tiempo, Dios confirma todas las cosas por su palabra. Entonces no hay problema porque Dios me está encaminando conforme a su palabra. ¿Me entiende? Hasta ahora no hemos muerto. ¿Por qué? Porque Dios constantemente está guardando mi vida. ¿Sí o no? Sí. Por esa razón puedo ver la obra de Dios. Entonces, no depende de mí. Depende de lo que Dios ha preparado para mí. ¿Me dejo entender? Pero yo soy así. Quiero mirarme mi condición como Jacob, ¿sí o no? Pero yo soy así. Entonces Rebeca, ¿qué me diría? Si usted fuera Jacob, ¿qué le diría a Rebeca? Soy lampiño. ¿Qué va a decir Rebeca? No te preocupes, ¿sí o no? Entonces ella va a buscar la manera para cubrirle, ¿sí o no? Con pelo de cabra, ¿verdad? ¿O no es así? Así es. No sé preparar el guiso que a mi padre le gusta, ¿sí o no? ¿Es un problema? ¿Será un problema? No sé cómo se prepara el guiso que le gusta a mi padre. ¿Es un problema o no es un problema? No es un problema porque Rebeca va a prepararlo, ¿sí o no? ¿Es verdad? Entonces, en nuestra vida, ¿qué va a ser el problema? Este mundo me llama, ¿sí o no? ¿Verdad? Este mundo me llama. ¿Es un problema o no es un problema? ¿Sabe cuándo es problema? Cuando tú tienes que pelear con eso.
Pero si tú verdaderamente dejas Jesucristo está conmigo, entonces ¿será un problema? No va a ser un problema. ¿Me dejo entender? Este mundo nos llama, ven, ven, ven. Pero si Jesucristo está con nosotros, no es ningún problema. ¿Jesús soluciona o no soluciona? Jesús soluciona. No es nada un problema. Al final nosotros podemos ver el trabajo de Dios en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros vemos como un problema porque nosotros queremos solucionar ese problema. Nosotros queremos asumir esa responsabilidad. Esa responsabilidad es de parte de Dios. Por eso la palabra, ¿qué dice? ¿Qué dice en el libro de San Mateo? Vamos a ver. Perdón, San Marcos capítulo 11, San Marcos capítulo 11, verso 24. San Marcos capítulo 11, el versículo 24, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ya, ¿qué tiene que hacer una persona? Por tanto, dice, ¿no? Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué dice? Y vendrá, dice. ¿No? Así habla. La Biblia nos habla algo bien claro respecto a lo que Dios nos dice. Todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Así habla. Entonces, ¿qué problema será? Señor, soy débil. Pero si usted ora a Dios, ¿Dios no le ayudará? Aquí qué dice: si tú me pides orando, tú crees, ¿sí o no? Cree que recibiréis y vendrá, ¿sí o no? Entonces, ¿Él ayudará o no ayudará? Va a ayudar, ¿no? No es así. Señor, no tengo la fe. Entonces, ¿qué hará Dios? ¿Va a solucionar o no? ¿Es un problema? No tengo la fe, no tengo dinero, no tengo esto, no tengo lo otro, soy débil, hoy soy carnal. ¿Será un problema? No es ningún problema. ¿Me dejo entender? No es ningún problema. ¿Cuándo es problema? Cuando yo quiero asumir esa responsabilidad y arreglar, solucionar. ¿Me dejo entender? Así es. Pero la Biblia nos dice: todo lo que pides orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Por esa razón, ¿quién se hizo cargo? De Jacob, Rebeca. ¿Sí o no? Ella se hizo cargo. No era un problema que y Jacob era lampiño. No era un problema su voz. No era un problema que él no sepa hacer el guisado. ¿Era un problema? No era ningún problema. Rebeca todo ha solucionado. En nuestra vida Jesucristo todo soluciona. Amén. Jesucristo todo va a dar. No es un problema que usted sea carnal, tenga poca fe, no tenga fe. Lo más importante es usted tiene Dios en su vida.
Lo más importante es que Jesús se estableció en su corazón. Lo más importante es tener Dios en mi vida. Teniendo Dios en mi vida, entonces Dios va a encaminar mi vida. Amén. Eso es, no es nada de problema. No es problema que que el mundo le llame ven, ven, ven. No es un problema. Solamente usted debe tener entendimiento. Dios está conmigo. ¿Sí o no? Si Dios está conmigo, entonces ¿quién va a hacerse cargo? Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, con la ayuda de Dios no hay problema. El mundo puede llamarnos, ¿me entiende? Pero si tengo la palabra de Dios, por la palabra de Dios puedo pasar esa barrera. Cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, vemos acerca de Moisés. Moisés, Dios quería usar la vida de Moisés, ¿o no? ¿Quiere usar o no quiere usar? Sí, Dios quiere usar la vida de Moisés. Por esa razón, para llamar la atención a Moisés, ¿qué hizo Dios? Encendió una zarza, ¿sí o no? ¿Verdad? Hizo con una antorcha. Y no se apagaba o se apagaba. Moisés estaba mirando. ¿Qué es lo que arde tanto allá? ¿Qué es? Se acercaba poco a poco y empezó a mirar. Era un pequeño arbusto que estaba ardiendo. Y generalmente cuando uno enciende el fuego, ¿se consume o no? Pero ese fuego ¿se consumía o no? No se consumía, ¿no? Por esa razón él estaba viendo y decía, ¿por qué no se termina eso? Al final le llamó la atención y fue a este lugar. Eso Dios preparó para llamar la atención ¿de quién? De Moisés, ¿sí o no? Para que Moisés llegara a ese lugar. Ahí tuvo comunión Dios con Moisés, ¿verdad? Entonces Dios le enseña su plan, ¿o no? Dios le enseña su proyecto, ¿o no? Sí, Moisés, mi pueblo sufre, está oprimido. Yo quiero salvar a mi pueblo, ¿sí o no? Yo voy a rescatar a mi pueblo. Por esa causa tú vas a ir allá y vas a hablar con Faraón y así le plantea, ¿no? Entonces, ¿Moisés quiere aceptar eso o no? Si nosotros vemos el versículo 8, ya, Éxodo capítulo 3, versículo 8, dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heveo, del geteo, del amorreo y del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. El versículo 10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ya. ¿Dios quiere usar la vida de Moisés o no? Sí, por eso le dice ven. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Le está diciendo, tú vas a sacar, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya, por esa razón cuando Moisés escucha esa palabra, piensa que él tiene que hacer todo, ¿o no? ¿O no piensa así? Él piensa, yo tengo que hacer, o yo tengo que librar. Por eso el versículo 11 que dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Así habla, ¿no? Esa es la respuesta. Según Moisés, ¿tiene capacidad o no tiene capacidad? No, pues yo, ¿quién soy para ir ante Faraón a hacerme frente con Faraón? ¿Quién? ¿Qué voy a hacer? Es verdad, no tiene capacidad. Pero esa responsabilidad ¿es de Moisés o es de Dios? Es una responsabilidad de Dios. Solamente Dios quiere usar ¿a quién? A Moisés, ¿sí o no? ¿Verdad? Quiere usar a Moisés para que por medio de Moisés su pueblo pueda ser libre.
Pero en ese momento Moisés piensa que él debe hacer, por esa razón se siente con esa dificultad, amargura, peso. Por eso cuando vemos nosotros el capítulo 4, el versículo 10, Éxodo capítulo 4, verso 10, ya, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Así habla, ¿no? Ya él se siente capaz. Ay, yo no sé qué voy a hablar, no sé qué le voy a decir a Faraón. Yo soy torpe, dice, ¿sí o no? No soy fácil, no puedo hablar. Todo era algo difícil para ¿quién? Para Moisés. No puedo, así soy. Está expresando su condición, ¿verdad? Entonces, ¿Dios trabaja de acuerdo a la condición? No, a Dios no le interesa su condición. No es importante tu vocación. Para Dios más importante que es, tú puedas aceptar y poder avanzar nada más. ¿O no es así? Para Dios es eso. Pero para el hombre es bien importante eso, ¿sí o no? Tener vocación, condición y para poder desarrollar. ¿O no es así? Así es. Por eso el hombre hoy en día no puede avanzar, no puede vivir por la fe. ¿Por qué? Porque se califica, se evalúa de acuerdo a eso. Por esa causa el hombre no puede pasar esa barrera. Por eso constantemente aquí dice, no sé, no puedo, es que no tengo fe, es que soy débil, es que así. Siempre está poniendo diferentes excusas para no poder avanzar. Planifica, tal vez un día y me van a dar mi carta de renuncia y voy a renunciar. Entonces tengo que preparar algo, ¿sí o no? ¿Verdad? Así, de esa manera tenemos que pensar. Entonces cuando vive con ese corazón difícilmente puede tener libertad en su corazón. ¿Me entiende? Por eso cuando va a cometer algún error, alguna falla, ¿qué piensa? No, ahora sí que me van a botar. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se siente? ¿Con esperanza o en desesperanza? Se siente desesperado. ¿Me entiende? Busca una manera para poder solucionar. Usa la mentira. ¿Sí o no? Para poder como subsanar esos errores. ¿Me entiende? Entonces cuando hace eso, ¿se siente mejor o se siente peor? Se siente peor, ¿sí o no? Así es una persona cuando no puede solamente escuchar la voz de Dios, porque siempre va a vivir mirando su condición. Ya para Dios no es difícil. Por eso el versículo 11, ¿qué dice? Capítulo 4, versículo 11. Dice: y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Así pregunta, ¿no? ¿O no pregunta así? ¿Quién ha hecho? Dios ha hecho eso, ¿sí o no? Así. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿Acaso no soy yo? ¿Sí o no? ¿Acaso yo no hice? Yo hice. Entonces, ¿es un problema o no es un problema? Según Moisés, ¿es un problema o no? Según Moisés, es un problema su carácter, es un problema su condición, es un problema. Pero para Dios ¿es un problema o no es un problema? Para Dios no es ningún problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es no acepto lo que Dios me habla. ¿Me dejo entender? El problema no puedo aceptar, porque quiero comparar mi condición con la palabra. Quiero que mi razón esté comparado con la palabra. ¿Me entiende? Por esa causa no puedo.
Cuando nosotros recordamos cuando Jesús se encontró con un enfermo por 38 años, entonces ¿este hombre estaba enfermo o no? Está enfermo, 38 años inválido, queriendo caminar, buscando formas para poder caminar, ser un hombre normal. Pero Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Para Jesús, ¿este hombre era enfermo o sano? Para Jesús este hombre es sano, pero para este hombre su razón que es un enfermo. ¿Me dejo entender? Entonces yo tengo que entender. Dios me dice, ve, anuncia el evangelio, salva a mi pueblo. Entonces yo, mirando mi condición, reacciono: pero yo no sé hablar, pero yo no sé hacer esto, pero yo no sé hacer aquello. ¿Por qué hablo así? Porque estoy acostumbrado a vivir mirando mi condición, mi capacidad. ¿Me dejo entender? Por esa causa me siento que no soy apto para eso. Pero Dios me está hablando. ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al ciego? ¿Acaso no soy yo? No es un problema, ¿sí o no? No es un problema. Hermanos, no es un problema, no es un problema nuestra condición. Para este camino del evangelio que Dios nos permite, no es un problema nada. Todas las cosas que nosotros expresamos y son prácticamente excusas para no ver la obra de Dios. ¿Me entienden? ¿Dios nos ha dado la capacidad o no? Sí. Dios nos ha dado la capacidad cuando Él se ha establecido en nuestro corazón. ¿Me dejo entender? Él nos ha dado esa capacidad. Pero Satanás, a través de mi condición, hace que esa capacidad se vuelva algo inútil. ¿Me dejo entender? El poder que Dios me ha dado, Satanás, ¿qué hace? Lo encierra, ¿no? Hermano, la palabra nos habla. Por eso, por la palabra nosotros podemos ver la obra de Dios. ¿Me dejo entender? Ya nosotros, es verdad, no tiene la fe, pero Dios nos ha dado la fe. ¿Sí o no? Somos débiles, pero Dios está con nosotros. ¿O no es así? Es verdad. Pablo, por esa razón, expresaba y decía: como pobres, así dice, ¿sí o no? Pablo, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, así dice, ¿verdad? Así. Es pobre, pero está enriqueciendo a muchos. ¿Tiene lógica o no? ¿Un pobre puede enriquecer? ¿Entiende? No tiene lógica. Pero Pablo, ¿por qué decía? Porque por medio del evangelio él enriquecía a muchas personas. ¿Me dejo entender? Como moribundos, dice. ¿Sí o no? ¿Entiende? O sea, no hay ningún problema. Dios está con nosotros, eso es más importante. Si Dios está con nosotros, entonces podemos avanzar, podemos ver la obra de Dios. Ya no se quede, ¿no?, conforme a su razón, sino pueda tomar la oportunidad que Dios le da. ¿Entienden? Si Dios le llamó a este camino, ¿es porque Él quiere trabajar o no? Sí. Si Dios le llamó aquí, es porque Dios ya tiene un objetivo, un diseño para usted. ¿Sí o no? Ya tiene algo. De esa manera Dios va a hacer. Amén. Eso Dios quiere hacer. Dios nos llamó, no es casualidad, sino Él nos llamó con un propósito. En base a ese propósito, Dios va a trabajar en nuestra vida. En base a eso, nosotros vamos a ver. Sí, tal vez hoy nos veamos, ¿no?, frágiles, tal vez hoy nos veamos personas sin fe, pero más adelante vamos a ver la obra de Dios que ha hecho a través de nosotros. Amén. Eso es lo más valioso. Por esa razón Dios nos permitió esa gracia.
Por esa razón Jesucristo fue crucificado en la cruz, para primeramente solucionar el problema del pecado, para darnos la convicción, la certeza: tú eres mi hijo porque yo pagué, ¿sí o no? Yo te compré, David, yo pagué un precio por ti, tú me perteneces, ¿sí o no? Entonces ya pertenece a Dios. Entonces, ¿ya depende de David o ya no depende de David? No, depende de Dios, ¿sí o no? Ya prácticamente depende de Dios. Por eso Dios tiene que hacer todo, todo. Eso es. Hemos sido comprados, ha pagado un precio. La sangre de Jesucristo ha sido derramada, y de esa manera, siendo perversos, sucios, Dios nos trasladó a un lugar muy precioso para vivir una vida preciosa bajo la gracia de Dios. Estando en este camino, vamos a ver y testificar la obra de Dios. En Sucre Dios trabajó grandemente. Ese campamento verdaderamente era una bendición. Todas las personas que participaron escucharon el Evangelio. ¿Entienden? Todo. Hasta el gobernador escuchó el Evangelio. Así Dios permitió, ¿no? ¿Sí o no? Todas las autoridades que participaron escucharon el Evangelio. Ese es el corazón de Dios, ¿sí o no? Así es. Dios permitió que se anuncie el Evangelio y se anunció el Evangelio. Dios permitió que nosotros seamos parte de esa obra, ¿sí o no? Por esa razón Dios envió: ya vayan a Sucre, no por la capacidad, sino porque Dios quería mostrarnos su obra, ¿entiendes? A mí Dios me enseñaba: Adán, aunque tú eres incrédulo, pero puedes hablar con esas autoridades, ¿entiendes? Aunque tú no sabes, pero puedes estar en ese lugar. Así Dios me enseñaba. No tengo capacidad, pero Dios me direccionó a esos lugares. Entonces no es por mí, ¿me entiendes? Yo puedo ver, de verdad, ¿cómo yo puedo entrar a un lugar tan precioso así? ¿Sí, Ana? De esa manera entraba. Dios nos dio esa gracia. Disfrute de todo lo que Dios ha preparado. No es un problema, ¿sí? No es un problema nada. Dios quiere trabajar en nuestra vida y en base a su propósito va a direccionar, ordenar, y usted va a ser una persona que da testimonio de la obra de Dios. Sí, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. A través de tu palabra nosotros podemos ver. Cuando queremos que la palabra de Dios se compare con nuestro pensamiento, entonces empezamos a vivir bajo un problema. Entonces de ese problema empezamos a tener bastante amargura, sufrimiento. No porque Dios no quiera trabajar con nosotros, sino porque nosotros menospreciamos el propósito, la voluntad de Dios. Porque nosotros muchas veces queremos andar según nuestra ciencia, pero Padre, tú quieres trabajar conforme a tu voluntad. Puedas guiar, Señor, nuestra vida por medio de la palabra, la promesa, y de esta manera nos permitas dar el testimonio de tu obra. Sí, de verdad, en este mundo hay muchas cosas que el mundo ofrece, algunas cosas que son tan atractivos, Señor, que el hombre hoy en día, y enfocado en su deseo, quiere abandonar y seguir aquello. Pero te rogamos que tú puedas encaminar y guardar nuestro corazón por medio de la palabra, y así de esa forma nos permitas dar testimonio de tu obra, Señor. Bendiga las iglesias a nivel nacional en Bolivia. Bendiga, Señor, a nuestros oyentes de Jerusalén Radio, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Tú puedas encaminar la vida de cada uno de ellos, y que la promesa de Dios pueda encaminarles, al igual que Jacob, muchos puedan recibir la bendición, la cobertura, y de esta manera puedan vivir una vida llena de testimonio. Dejamos en tus manos, Señor, la vida de nuestros hermanos, la vida de los siervos
Así te lo pedimos, orando en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, entonces, y voy a dar anuncios, ¿sí? Hay la ofrenda decidida, ¿no? Se está realizando la ofrenda decidida para la compra del inmueble aquí en la ciudad de La Paz. Entonces todos los hermanos, ¿no?, orando a Dios, pueda decidir sobre la ofrenda, y teniendo la ofrenda decidida puede echar, ¿no?, en los sobres y verde limón, ¿no? Así, de esa manera, delante de Dios puede hacerlo. Y hay también, ¿no?, lo que es la convocatoria de nuevos seminaristas. Todos aquellos que reciban, ¿no?, y el llamado de Dios, entonces pueda presentar, ¿no?, su testimonio de salvación, su testimonio de llamamiento, y pueda tener así la entrevista, ¿sí? Asimismo, ¿no?, tendremos el Congreso de Líderes Cristianos en los Estados Unidos, en Houston. Entonces va a ser del 1 al 4 de abril. Todos los que quieran viajar a Estados Unidos, entonces pueden apersonarse a oficina, ¿sí?, para tener más información y de esa manera hacer su trámite de la visa también. Y asimismo, ¿no?, y cada domingo hay la escuela bíblica de soñadores para los niños a las 10 de la mañana, ¿no?, aquí en la sede, ¿no?, de la zona de Purapura. Ahí pueden traer, ¿no?, a los niños cada domingo 10 de la mañana. Y los días jueves tenemos el estudio bíblico, ¿no?, con el pastor Oxopar. Entonces todos los que quieren escuchar, ¿no?, la palabra también, y puede escuchar, ¿no?, y el Evangelio de San Mateo, y todos los martes y sábados, ¿no?, los martes a las 7 de la noche y sábados a las 6 de la tarde por Canal Cristo TV, ¿sí?, puede participar. Sí, hermanos, estamos agradecidos, ¿no?, por este tiempo. Así que tengan un buen día, ¿sí? Así, de esa manera. Gracias.